Hola oyentes de Radio Sefarad, una semana más volvemos a encontrarnos con la historia de las diásporas en las palabras que en hebreo se dice milim, en las palabras de Alicia Benmergui desde Argentina. ¿Qué tal, Alicia? Muy bien, trabajando en esta historia de las diásporas y, y siempre aprendiendo un poco más y repasando un poco más de esta historia tan intrincada que en algún momento te voy a contar que estuve trabajando mucho en otros temas, lo hicimos también contigo, sobre los judíos de África del Norte. Y me di cuenta de algo bastante interesante que en algún otro momento te propongo que hablemos. Pero ahora vamos a hablar un poco de estos judíos que estuvieron en Asia, en ese lugar tan lejano y para la mayor parte de nosotros tan exótico. Y entonces voy a contar cómo esta colonia británica que se creó en 1842, prácticamente Hong Kong fue un invento inglés, porque tantos se apoderó de los chinos y tanto los dominó, no fueron solo los británicos, fueron otros países también, y entre ellos después, como una vez ya dije, fue también Japón. Pero en este caso los ingleses, que hicieron un pacto de alquiler, más o menos, de esta región del sur de China, y a partir de se convierte en un lugar prácticamente que fue uno de los bancos del mundo, una de las regiones económicamente más adelantadas y más saturadas de negocios que hubo en todas partes. Y bueno, hay toda una historia que tiene que ver que está relacionada con los que ya habíamos hablado, de la familia Sazón y los Kaduri. Pero bueno, yo me encontré otro texto, no siempre son fáciles de encontrar, porque el más leído y el más comentado hasta ahora es este libro que escribió este hombre, que todos lo han leído y que se publicó por todas partes, que es esta historia de estas dos familias y las cosas que escribió Kaufman. Bueno, yo lo que quiero contar es que independientemente de estos Sazón, hay un texto cuenta que antes de ellos llegaron gente de judíos de Australia. Entonces dice que era un aventurero, Samuel Cohen, que era un aventurero de Sydney. Bueno, muchos de los judíos, los que no fueron presos, que fueron a Australia, eran aventureros. Había que irse a ese lugar tan lejano en busca de nuevas oportunidades. Y este hombre se vino hasta Hong Kong en 1844, poco después que se hubiera convertido en una colonia. Y después vino otro, que era un inglés que hacía negocios, que vino más o menos también para 1843 o 1844. O sea que llegaron antes a establecerse ahí, o vieron alguna perspectiva que los Sazón. En el relato que yo te envié, la historia cuenta que Elías David Sazón abrió una oficina primero en Cantón en 1845, y ahí empieza Sazón establece sus intereses económicos en China. Y bueno, es mucho tiempo. Si yo pienso que en la Argentina la fecha oficial de llegada de los judíos fue a fines del siglo XIX, más o menos para 1890, y mi familia llegó en 1905, y los que llegaron en 1890 y los que llegamos en 1905 nos sentimos casi hoy una especie de avanzada, y hay que pensar que en China esto fue bastante antes. Y bueno, desde estos los Sazón que llegan y se instalan ahí en Hong Kong, traen a empleados, parientes y conocidos, como en general hacen todos, no solo los judíos, los italianos, los tanos, como decimos acá en Buenos Aires, o los gallegos también hacían lo mismo con sus familias. El asunto era tener con quién trabajar y gente de confianza. Y bueno, trasladan entonces a judíos de Irak o de la India, porque ellos les daban empleo a la gente en el comercio del té, y
tengo que decir, aunque no me guste del opio, que era bajo los auspicios del Imperio Británico. Y entonces la fecha que se establece para diciendo que había casi un número de judíos que podían establecer una comunidad en Hong Kong para 1900, eran la mayoría de estos judíos que eran llamados Bagdadi, porque habían llegado desde ahí, desde Irak, y casi desde Bagdad. Bueno, y quiero contar otra historia, porque una vez leí una novela y decía que había una vía que se llamaba, que fue creada, que fue en la península de Kowloon, yo no sé si está bien dicho Kowloon o Kowloon, que fue un judío que se llamaba Matthew Nathan, que en 1903 fue nombrado gobernador de Hong Kong. Era un judío que había nacido en Londres, que era militar, y en este cargo él duró desde 1903 hasta 1907. No solo era militar, sino que él adquirió el título de ingeniero en la Escuela Real de Ingeniería en Inglaterra o en Gran Bretaña. Y parece ser que era un hombre bastante hábil en su desempeño, no solo como gobernador, sino como ingeniero, porque encaró toda una política que era una política central, dice, de reconstrucción y planificación urbana. Yo creo que más que de reconstrucción sería de planificación urbana. Tenía bastante poco tiempo Hong Kong y se podían hacer cosas en lo que la convirtió en una de las ciudades más pobladas del mundo, pero bueno, él se ocupa de construir una vía de acceso en una zona pantanosa, que se llamaba Kowloon, como dije antes, y dicen que cuando él empezó a construir, todo el mundo se reía de él. Lo llamaron la locura de Nathan, pero que fue luego una importantísima avenida comercial que se llamó, no sé si se sigue llamando así, Nathan Road, y que es una de las y que hizo de Hong Kong una de las capitales más importantes del mundo entero, de las ciudades. También hubo otros que hicieron mucho, los ingenieros y empresarios judíos, porque también desarrollaron el Starry Ferry, el Harbour Tunnel y el Peak Tramway, porque se dedicaron a extender la vía de transporte desde Hong Kong. Bueno, porque además cuando van a estar los Kadoorie tienen un hotel arriba que se llama Península, ellos van a construir los hoteles Península, y hacía falta una especie de tranvía que llevara a la gente, trasladara a los pasajeros. Así que, bueno, se ocuparon del tema de los negocios, de negocios muy importantes, pero aparte también del alojamiento, y estos hoteles Península, que parece ser que todavía existen y siguen siendo importantísimos, pertenecían a la familia Kadoorie. La familia Kadoorie llega más tarde que los Sazón. Ellos llegan para 1881. Y bueno, mientras los Sazón construyeron una sinagoga, porque los Sazón eran religiosos, y se construyen una sinagoga muy importante, porque ya tienen la población judía que habitaban allá, ya daba como para una comunidad, y que necesitaba tener su sinagoga. Bueno, en esta sinagoga ellos la construyen, y lo que construyeron los Kadoorie fue un club para los judíos. Un club, los clubes nosotros ya sabemos para qué son y para qué los usaban especialmente los ingleses. Los clubes eran lugares donde la gente se reunía para hacer sociales y para hacer negocios. Así que bueno, esta comunidad judía se extendió mucho, y en 1930 llegaron refugiados judíos de Shanghái, de Harbin y de Europa. Voy a decir que estos ya no eran solamente estos sefaradíes que habían venido de Irak,
de estos bagdadis. Supongo que de estos bagdadis no todos serían sefaradíes, supongo que también habría judíos árabes en ese caso. Bueno, lo cierto es que había iraquíes, rusos, alemanes y austríacos. Y entonces esto cambió un poco la visión o la idiosincrasia de esta comunidad judía que se estableció ahí en Hong Kong. Eran ya más variada, más variopinta, como diría alguien que lo escribiría bien o lo diría bien en español, en castellano, pero lo cierto es que los más influyentes seguían siendo los bagdadis. Bueno, cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, los japoneses ocupan la isla, y bueno, ahí sabemos que a uno de los kaduri lo metieron preso y se murió. Ahí estamos hablando de una familia enormemente poderosa y muy rica, tan rica como los Sazón. Y bueno, entran ahí en diciembre de 1941 y se quedan hasta cuando terminó la guerra en 1945. Pero mientras tanto, todos estos judíos, los que no se pudieron escapar, fueron encerrados en una especie de campo de concentración. Dice que los japoneses saquearon el Jewish Club y después lo demolieron. Y la sinagoga Ohel Lea sobrevivió a la guerra como un almacén. Bueno, esto pasó y yo ya conté que los Sazón finalmente terminan arruinándose económicamente y los kaduri conservaron la relación que tenían con los comunistas, porque ya es China comunista. A los Sazón no les fue tan bien, y bueno, en 1998 se reconstruyó esta sinagoga, y bueno, y ahí se hizo todo un restaurante kosher. Estamos hablando casi de ahora, de que me gustaría saber si sigue estando, porque a veces la realidad o la actualidad corre más rápido que estos textos que uno consigue. Dice que hay una escuela para chicos, hasta será una especie de jardín de infante o una mezcla de esas cosas, y otra una escuela Ezequiel Abraham para los chicos más grandes, y que tiene 4 sinagogas. Bueno, me gustaría saber si hay judíos que se quedaron, todo eso, porque dijimos que la realidad es muy fluida y cambiante. Lo cierto es que hasta este momento que se produjo la gran rebelión de la población de Hong Kong, había miles de extranjeros, y había familias judías de Estados Unidos, Israel, el Reino Unido, Australia y Canadá. Y te voy a decir algo, no sé si a vos te lo contaron o lo sabes, tal vez lo sepas, Jorge. A mí me dijeron aquí que hay familias judías que se mudaron a China, y chicos judíos que están aprendiendo a hablar en chino. Bueno, cada uno va donde mejor le parece y donde mejor puede. Lo que hay que tener en cuenta que es una potencia totalmente autoritaria, y en fin. Bueno, cuando los kaduri se fueron de Shanghái, porque lo perdieron todo a manos de los chinos, pero luego volvieron y volvieron a hacer negocios con digamos, ¿cómo se llamaría? No, el gobierno chino, pero este es del Partido Comunista, y entonces establecieron toda una compañía de luz que financia y ilumina la mayor parte. Dicen que da el 80% de los residentes de Hong Kong tienen la luz de esta compañía que fundaron los kaduri. Y además también mantienen estos hoteles. Y además los kaduri ayudaron a los granjeros y refugiados chinos para establecer pequeñas granjas en Hong Kong. Y financiaron investigaciones que hicieron que fueran los cerdos o los chanchos, como diríamos acá, más gordos. Que los granjeros chinos, me gustaría saber si sería cierto, porque los kaduri han sido muy sionistas, pero han sido judíos seculares. También es cierto que los Sazón fueron sionistas, pero
fueron más religiosos que los kaduri. Bueno, dice que los kaduri saben todo sobre los cerdos, pero no saben el gusto que tienen. Lo que pasa es que, ¿cuánto hace? Hace 2 años o 3 años que el China decidió establecer un control mucho más estricto sobre la ciudad de Hong Kong. Y entonces empezó una gran represión que terminó con un gran levantamiento de la población. Y estas cosas de la vida, ¿quién hubiera dicho? Los chinos y los estudiantes chinos cantando Dios salve a la reina en inglés. ¿Por qué? Bueno, porque la represión que estableció el gobierno chino en Hong Kong fue terrible y además impidió, por empezar, Hong Kong fue el lugar de refugio de aquellos que huían del régimen chino, y la verdad que los que se refugian, sus razones tenían para huir. Bueno, eso China quiso impedirlo, pero aparte de eso, todo el tema de empezar a restringir y controlar el tema de la libertad de prensa, la libertad de edición. En Hong Kong se editaban, se filmaba y se escribía y se vendía y se editaban diarios donde se decía todo lo que yo creo que ya está. Yo creo que la sensación que me da es que, bueno, que Hong Kong cayó, ese pescadito, cayó bajo el poder de ese enorme pulpo que es la China. No sé si llamarla comunista, porque sí, algún nombre tiene que darle, pero el comunismo de Estado de China es una cosa bastante peculiar y particular. Lo cierto es que, bueno, que los kaduri han intentado que poder quedarse sin entrar en estos conflictos, sin participar de ellos. Vamos a ver cuánto van a poder hacerlo, ¿no? Porque negocios son negocios, pero bueno, la situación de la población de Hong Kong y sobre todo esto de esta rebelión de los jóvenes. Yo estoy diciendo esto que digo porque ayer entré en una página editada por China, muy bien editada en castellano, y lo que nos cuenta es quiénes son, cuál es la verdad de lo que pasó en Hong Kong detrás de toda esta propaganda mundial que hubo. Que me disculpen los chinos. Yo no voy a creerles a ellos nada de lo que leí ahí. Así que bueno, también vi cómo organizaron acá una manifestación para recibirlo a Xi Jinping de una comunidad que yo no sé si vive acá y es tan adicta al régimen, pero bueno, ellos saben cómo se hacen todas estas cosas. Bueno, así que cómo les va a los kaduri hasta ahora no tengo información. Supongo que los que son los dueños de todo ahí son los chinos, y el gobierno chino decide cuál es el momento y quiénes son los dueños verdaderamente de todo lo que existe ahí. Así que bueno, no tengo nada más para decir, no sé, no tengo información, y esto es todo lo que sabemos de lo que le pasó a Hong Kong. Lo que sí sé, hola Jorge. Sí. Lo que sí sé es que, no sé si esa información que yo tengo es correcta, es que China estableció un pacto, un acuerdo con Irán, de que ellos le van a dar el petróleo, y bueno, y China los va a ayudar con otras cosas. Me imagino que entre otras cosas serán con algunos de los misiles que después van a caer sobre Israel. Así que no sé cómo va a seguir esta historia. A mí me asusta y me da miedo, pero bueno, ya se sabe, hay gente que somos miedosos, o nos preocupa el futuro como pueda, porque antes que yo sepa, Israel tenía buenas relaciones con China, y a los chinos sienten admiración y respeto por los israelíes, pero si esto sigue así tampoco lo podría decir. Como yo dije, las relaciones y las cosas que pasan son muy cambiantes y son muy fluidas, y bueno, este es un mundo que bueno, como me parece que en el fondo ha sido siempre así. Acá en la Argentina, no sé si por ahí se dice, a veces tenés la sensación, a mí me gusta el dicho que se llama estar colgado de un pincel, y con esta pandemia y todo eso se me ocurre que lo que vaya a pasar después de la pandemia vaya a ser muy edificante, o que sea mucho mejor de lo que ha sido. Me temo
no sé, me temo que es como cuando fue después de la Primera Guerra Mundial, lo que apareció después fue mucho peor, no fue mejor. Pero bueno, hay que ser optimistas y vamos a esperar de que todo esto que en lo que yo creo y pienso no sea así y que yo esté extremadamente equivocada. No sé, ¿querés que hablemos de algo más? No, por hoy no, vamos a dejarlo ahí, vamos a seguir acudiendo a ti cada 2 semanas, así que ya nos podrás aclarar todos los pensamientos y la información que tengas. Hasta entonces, muchas gracias, Alicia Benmergui, hasta la próxima. Hasta la próxima. Supongo que vos tendrás mucha mejor información que yo. Yo no soy periodista, soy profesora de historia. Lo que tengo es la necesidad y la curiosidad de saber más cosas que las que tengo. El presente también me importa mucho. Bueno, nos encontramos próximamente. Gracias, Jorge. Hasta muy pronto.